que haya un cese bilateral de hostilidades, por lo menos por 90 días. Congresistas de la oposición le claman al gobierno y al ELN un cese al fuego. Centro Democrático exige gestos de paz. Plan de choque contra el desempleo. Senadores piden impulsar la infraestructura para generar trabajos. Grave situación en Costa Pacífica y Departamento del Atlántico. Abogan por alimentos, medicinas y recursos del gobierno para atender la pandemia. Cadena perpetua también para feminicidas. Inicia trámite de un proyecto que busca esta condena para quienes atacan a las mujeres. Comisiones presentan balance de la legislatura. En medio de la virtualidad le cumplieron al país. Tutela a favor de adultos mayores para que salgan a la calle. Genera invitación de senadores para el autocuidado. Buenas noches. Congresistas de la oposición le pidieron al gobierno concretar un cese al fuego inmediato con el ELN. La propuesta se fundamenta en una resolución de la ONU que recomienda a los estados afrontar de manera efectiva la pandemia. Además, insisten los senadores que se exploren nuevamente las negociaciones de paz con ese grupo armado. Hoy muchos territorios del país están sometidos tanto a la pandemia como a la violencia que genera la confrontación armada. Por esto algunos senadores piden al presidente Duque retomar diálogos con el ELN. Que acceda a la petición del ELN para que haya un cese bilateral de hostilidades, por lo menos por 90 días. Es el momento de utilizar esa ocasión para repensar lo que estamos haciendo y abrir espacio a unas condiciones para dialogar seriamente. Para senadores del partido de gobierno, si el ELN quiere dar verdaderas muestras de voluntad de paz, debe renunciar a toda actividad delincuencial y entregar a los secuestrados. Sería un buen gesto del ELN que el cese al fuego fuera unilateral. El Estado colombiano es un Estado social de derecho. No puede dejar de perseguir al ilegal. Naciones Unidas hace algunos días exigió el cese general e inmediato a actores envueltos en conflictos. Fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una resolución de alcance mundial, el que le ha exigido a los gobiernos como el colombiano que decrete ceses de fuego para evitar más muertes en la pandemia. Otros senadores coinciden con lo dicho por el presidente Duque de no dejar de combatir la criminalidad. Siempre serán bienvenidas las propuestas para acabar con la guerra, pero no nos puede volver a pasar lo que ocurrió con las FARC. Tenemos que tener memoria y no podemos permitir que abusen del pueblo colombiano. La mesa de diálogo con el ELN se rompió después del atentado que esa guerrilla cometió en la Escuela General Santander en el sur de Bogotá. Y mucha atención, con una votación de 5 contra 4 magistrados, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 12 del decreto presidencial 491 que habilita al Congreso para deliberar y decidir de forma virtual. La decisión de la alta corporación entraría en vigencia a partir del próximo 20 de julio, lo que implica que las sesiones y la aprobación de proyectos y actos legislativos de manera virtual desde marzo pasado por la pandemia no se afectará. Sí, señor. Como presidente del Honorable Congreso de la República, quiero dejar claro varias cosas. Primero, acatamos y respetamos la decisión de la Honorable Corte Constitucional tomada en el día de hoy. Segundo, esta decisión de hoy es una decisión para celebrar en el Congreso de la República, ya que reviste de legalidad y de constitucionalidad todas las decisiones tomadas en el Congreso de Colombia, a través de las sesiones virtuales que hicimos en los últimos meses. Tercero, la decisión que tomé como presidente del Congreso es una decisión sensata y una decisión responsable. Ante el caótico panorama laboral, senadores le propusieron al gobierno un plan de choque para bajar el desempleo. Los más de 5 millones de empleos perdidos en los últimos 3 meses por la pandemia reflejan la vulnerabilidad del sistema laboral, la desatención del gobierno y la falta de oportunidades para acceder al empleo formal. Más de 5,1 millones de empleos se han perdido en los últimos 3 meses por la pandemia. Por ello, los senadores le piden al gobierno definir un plan de inversiones en materia de infraestructura pública y así jalonar la economía.
compartimos la propuesta de destinar los recursos de regalía que a la fecha no se han ejecutado para hacer esa gran expansión en materia de infraestructura pública en el país y así promover y generar más empleo formal. Según expertos, por cada 100 pesos de inversión en infraestructura pública, se jalonan 160 pesos en actividad en el Producto Interno Bruto de la Nación. Es necesario implementar planes de choque, gasto público en materia de infraestructura deportiva, vial, de vivienda, para poder reactivar la economía y poder crear empleos formales. Aseguran los senadores, las cifras de desempleo representan el drama de pobreza de cientos de familias, sobre todo en ciudades fronterizas como Cúcuta, que pasó del 16% al 29% de desempleados. Necesitamos del apoyo del gobierno a través de proyectos de gran envergadura, invirtiéndole recursos para que se genere mano de obra calificada y no calificada. También proponen los senadores que las cámaras de comercio, las alcaldías y las gobernaciones apoyen a los emprendedores a través de las redes sociales. Prácticamente en unas páginas virtuales donde podamos comprar allí los productos, empleo local, industria local, comercio local y poder llevar a la virtualidad a cientos de empresas que hoy infortunadamente están feneciendo. El desempleo, dicen los senadores, es un problema social y económico que tienen que afrontar conjuntamente gobierno, Congreso, trabajadores y empleadores. Saludo a mi compañera de set, Carol Dau, que está en casa cumpliendo con el aislamiento. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Fuertes críticas hicieron senadores al gerente del COVID, Luis Guillermo Plata, por el manejo de la pandemia en el Pacífico. Afirman que no llegan las ayudas humanitarias, que aumentan los contagios y el desempleo ronda Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Angustia, desesperación e impotencia son los sentimientos que afloran en los habitantes de la región pacífica, quienes claman ayuda para poder enfrentar la pandemia. Néstor Río ha visto casos de coronavirus y no tenemos lanchas suficientes para trasladar a nuestros enfermos, ya que el gobierno se había comprometido a mandar unas lanchas hospitalarias. Para algunos senadores, el gobierno no ha cumplido con lo pactado. 1.400.000 colombianos con las mayores necesidades básicas insatisfechas en el país. No hay agua potable, las instituciones de salud que hay no superan las 40 camas UCI y además de eso, la situación de informalidad allá supera el 90%. La situación en Nariño y el Pacífico es absolutamente preocupante. A más de 3 meses de la crisis, el contagio es exponencial. El esquema de salud ha colapsado. La ayuda humanitaria y alimentaria muy precaria. Municipios de estas regiones lideran promedios nacionales de propagación del virus. Por eso, habitantes interpusieron una acción de tutela para preservar el derecho a la salud de los habitantes de estas poblaciones. Desafortunadamente, no se ha cumplido a pesar de un fallo favorable en primera instancia. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha girado las partidas necesarias para la implementación de las unidades de cuidados intensivos en la región. Ante esta situación, senadores de la región culpan al gobierno de lo que pueda pasar. Le solicitamos al presidente Iván Duque un plan diferenciado e inmediato para proteger a la población y nunca lo hizo. Las muertes aumentan, la pandemia crece. Responsabilizamos a Iván Duque y a su gobierno de la tragedia que hoy vive el Pacífico colombiano. Habitantes esperan que el gobierno implemente una estrategia especial para poder atender la pandemia en esta región del país. Si en la costa pacífica es alarmante la situación, ocurre lo mismo en el Caribe. Barranquilla está a punto de declarar la alerta roja. Los contagios desbordan clínicas y hospitales, colapsando el sistema de salud. El departamento del Atlántico alberga el 5% de la población del país, pero tiene el 23% de los contagios por cuenta del COVID-19. La situación en Barranquilla, aseguran los senadores, es delicada. El 80% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas y las ayudas del gobierno no han llegado. No ha ayudado a nada el tema de los laboratorios, al tema de los insumos, al tema de los reactivos, al tema de los test. Se ha quedado corto. Quedaron en mandar 120.000 mercados y resulta que a día de hoy no han llegado. Ante la crítica situación, senadores le piden al gobierno tomar varias medidas para superar la emergencia. Invertir en elementos de bioseguridad,
Segundo, volver a las brigadas de alimentación. La gente con hambre no se va a quedar en sus casas. Y tercero, lograr implementar un modelo de cuidados intermedios donde se pueda prevenir y atender tempranamente a los ciudadanos que den positivo. Barranquilla, dicen los senadores, necesita con urgencia 41 respiradores y reactivos para la realización de mayor número de pruebas. Además, vigilancia a la prestación de los servicios de salud. Hacer un seguimiento fuerte a las EPS para que agilicen las órdenes y los resultados de las pruebas, al igual que hagan una mejor atención domiciliaria y seguimiento a los pacientes COVID, sin descuidar también la atención de los pacientes no COVID. La bancada de congresistas del Atlántico se reunirá virtualmente con el presidente Iván Duque para pedirle ayuda a sacar a la ciudad de Barranquilla de la crisis y esperan acoja la propuesta de dar un subsidio de emergencia de un salario mínimo por 2 meses para 400.000 familias vulnerables del departamento. Ante el incremento en las cifras de abusos y violencia contra la mujer, senadores radicarán un proyecto de acto legislativo para que el feminicidio sea castigado con cadena perpetua. Abuso sexual y psicológico es lo que vivió Daisy Daniela Díaz durante muchos meses por parte de su pareja sentimental. Al igual que ella, miles de mujeres son víctimas de los golpes y maltratos físicos y verbales. En junio se registraron 9 feminicidios y 6.479 exámenes por violaciones. Él salió esa noche a buscarme con un cuchillo porque me iba a matar. Ante el incremento del maltrato y asesinato de las mujeres en el país, el Partido Conservador presentará el 20 de julio un proyecto de acto legislativo para que se extienda la prisión perpetua para los feminicidas. En lo que va corrido del año, 100 mujeres han muerto en manos de sus parejas y sus exparejas. No podemos seguir permitiendo que las mujeres seamos maltratadas. El 230% se ha incrementado la línea púrpura. El senador ponente de la cadena perpetua manifestó que es urgente la reglamentación para que los jueces dictaminen sentencia de acuerdo a la gravedad de los hechos. Esto es, por ejemplo, cuando se produce con sevicia, con premeditación, con tortura, por el vínculo familiar, de parentesco, de autoridad que se ejerce frente a la víctima, etcétera. Expertos resaltan que el proyecto de cadena perpetua no tuvo en cuenta otras variables. Estudios de criminología y de política criminal han determinado que ni el incremento de las penas, ni mucho menos la prisión perpetua, disminuyen o eliminan la fatal ocurrencia de esos delitos, tal y como quedó evidenciado con la aplicación de la ley denominada Rosalvida Celis, en la que terminó disminuyéndose la pena prevista para el feminicidio simple en relación con la que estaba pactada para el homicidio agravado. Para otros senadores, circunstancias como la pobreza, el analfabetismo y la falta de empleo no debe ser un factor para considerar por parte de un juez cuando se presenta un abuso sexual, maltrato y en algunos casos el homicidio de la pareja o los hijos. En esta y en nuestra siguiente emisión les iremos contando cómo le fue a cada una de las comisiones que trabajaron en el Senado de la República durante este año legislativo que terminó el pasado 20 de junio. Y queremos comenzar con la Comisión Legal de la Mujer. Brindar mecanismos para proteger los derechos de las mujeres es uno de los objetivos de la Comisión de la Mujer. Es por eso que han venido trabajando para lograr el cumplimiento de la ley que busca crear esta comisión en los departamentos y municipios de todo el país. Vamos hoy hasta el día de hoy en casi más de 15 departamentos donde nosotros queremos que se creen las comisiones para saber las cifras reales, para estar en contacto con los gobiernos municipales y departamentales, para que las líneas de atención sean más efectivas y seamos un puente para dar resultados reales. Este año, 20.000 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Es por eso que desde la comisión se vienen adelantando debates y campañas para mejorar la atención de la mujer violentada. Hacerle seguimiento a los casos en los que nuestro género se ha visto afectado por flagelos como feminicidio, la violencia física, la violencia económica. También se han elevado solicitudes al Gobierno Nacional y con nuestra voz se logró la expedición del decreto 460-2020 que busca proteger a la familia y a la mujer como su centro ante la actual situación de la pandemia del COVID-19. El trabajo por la protección de las mujeres rurales también ha estado presente en la agenda de esta comisión. Le insistimos muchísimo al ministro de Agricultura para que le dé prioridad y agilice la reglamentación de la ley 1900 del 2018, la cual promueve la equidad de la mujer para acceder a la adjudicación de los terrenos baldíos, también a la asignación de vivienda rural, que es muy importante para ellas, y la distribución de los recursos para la promoción de proyectos productivos. Finalmente, las congresistas destacaron la nominación al Premio Andesco de Sostenibilidad que recibió la comisión por el trabajo desarrollado a favor de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
8.500.000 es el número de esta semana. Son los colombianos que, según el DANE, afirman sentirse deprimidos y estresados por la pandemia. La cifra la entregaron los senadores de la bancada del Atlántico, quienes le pidieron al gobierno formular e implementar rápidamente una política de salud mental. El fortalecimiento de la economía campesina, la tala de bosques, la protección animal y la defensa del medio ambiente hicieron parte del trabajo legislativo de la Comisión Quinta del Senado. De las 8 iniciativas aprobadas de más relevancia para el país están el seguro agropecuario, la priorización de servicios públicos domiciliarios en los programas de inversión de contratos de exploración y explotación de recursos, entre otros. Como aquel que le va a permitir a la agricultura campesina y familiar, comunitaria, acceder a las compras públicas, que el Estado, todo el alimento que compre, tenga que hacerlo directamente a través de estos pequeños productores sin intermediarios que los despojan de sus utilidades. La protección animal también ocupó la agenda de esta célula legislativa. O sea, las pruebas cosméticas ya no se pueden realizar en animales. Es un gran avance en materia de respeto. La protección de los polinizadores también avanzó. En esta comisión se adelantaron importantes debates de control político. Destacaría uno muy importante que hicimos sobre el catastro multipropósito, uno de los temas más importantes de los cambios estructurales que quiere hacer el presidente Iván Duque en su gobierno. Tuvimos un debate muy importante sobre la vía al llano, tuvimos debates amplios, muy importantes sobre los diferentes problemas del sector minero energético colombiano, de los problemas de la altillanura colombiana. Se espera que en la próxima legislatura avancen iniciativas como la que regula el precio de los combustibles y la que prohibiría el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. En esta jornada de balances se destaca también la agenda legislativa de la Comisión Sexta, que propuso mejoras al sistema educativo, la conectividad, la seguridad vial y acabar con los elefantes blancos en tiempos de pandemia. De 59 proyectos puestos a consideración de esta célula legislativa, 4 pasan a sanción presidencial, 2 hacen tránsito a la Cámara, 15 fueron aprobados en primer debate, el que crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las entidades estatales. Nos adaptamos a la virtualidad, supimos realizar debates de control político, pero también sacamos adelante varios e importantes proyectos de ley. Amnistía de multas. Se va a perdonar el 25% del valor de las deudas en las multas tomadas al 31 de mayo del 2020 o hacia atrás y el 100% de los intereses. Otro proyecto que se destacó porque protege la vida es el que pretende mejorar y aumentar los estándares de seguridad en las vías del territorio nacional. Abordar temas importantes y cruciales para el país, como por ejemplo la garantía del derecho a la educación, las elevadas tarifas de servicios públicos, la crisis del sector del turismo y del transporte. También se aprobó el proyecto que busca la implementación de las escuelas para padres y madres en las instituciones de educación preescolar básica y media del país. En total, se realizaron 58 sesiones y aprobó 25 proyectos de ley sobre temas como servicios públicos, transporte, educación, cultura y comercio. Además, se desarrollaron 27 debates de control político. El presupuesto general de la Nación, una posible reforma tributaria, debates a los bancos y al ministro de Hacienda fueron los temas de la Comisión Cuarta de Senado. Senadores le insisten al gobierno bajarle al IVA como una forma de enfrentar la crisis económica. En la emergencia económica dada por el COVID-19, los senadores de la Comisión Cuarta le hicieron varios controles políticos a la banca por el no desembolso de los recursos a las empresas para salvar el empleo. A la superfinanciera para evaluar las actuaciones que adoptó la entidad frente al sector financiero ante las innumerables quejas de los colombianos de no tener acceso al crédito en esta pandemia. Logramos que los bancos de segundo piso presten transitoriamente los recursos sin necesidad de intermediación financiera. Realizaron además más de 15 debates de control político durante la legislatura. Es de resaltar el que se hizo al Ministerio de Educación por el FIE, el fondo que no ha podido terminar las aulas en muchos municipios de Colombia.
también a la Federación Nacional de Cafeteros. También se realizaron varios controles políticos al Ministerio de Minas para la inversión de recursos en las áreas no interconectadas y al Ministerio de Salud por los recursos destinados a las EPS. Trabajamos con el Ministerio de Agricultura en un control político, evitando el alza de los precios en la canasta básica. Nosotros también trabajamos arduamente pensando en los empresarios del país. Trabajamos con Bancoltex, con Findeter. Los 15 senadores de la comisión también fueron los encargados de revisar y tramitar el presupuesto general de la Nación 2020. Congresistas de la Comisión de la Niñez consideraron que la aprobación de la cadena perpetua es un gran avance contra el abuso sexual, pero afirman que faltan más campañas de prevención que disminuyan las avergonzantes cifras. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el último trimestre de este año se han recibido 52.000 reportes de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que la Comisión Accidental para la Infancia del Senado ha venido realizando audiencias para fomentar la protección de los menores. La Comisión Accidental de la Infancia es de vital importancia. Creo que hoy en día podemos decir que se ha ido gestionando en favor de la familia. Hablar de la infancia es hablar de la familia. En los tiempos actuales se ha incrementado de tal manera la violencia intrafamiliar y con ello la afectación de los infantes y adolescentes. Haber logrado la aprobación de la cadena perpetua para abusadores de menores es uno de los logros más importantes para proteger a la niñez, pero la situación de la infancia amerita seguir legislando a su favor. Medicina Legal reporta más de 2.200 casos de violencia y agresiones contra los niños y en muchos casos de violencia sexual, así como promovimos la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores. Debemos seguir legislando, pensando en nuestros niños. Se espera que en la próxima legislatura se presente un proyecto de ley que permita convertir esta comisión en un espacio permanente en el Senado, a fin de analizar la situación de la niñez en el país y poder legislar por su bienestar. Entre tanto, la crisis carcelaria, el asesinato de líderes sociales y afectaciones a las comunidades afro e indígenas por la pandemia fueron relevantes en la Comisión de Derechos Humanos. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en esta legislatura se continuó velando por el respeto de los derechos de los colombianos. Desde allí se tomaron acciones inmediatas para atender denuncias de violencia intrafamiliar, de la población privada de la libertad y de médicos que demandaban mayor protección para enfrentar la pandemia. Tratamos el tema con altura y logramos acciones conjuntas para hacerle frente a la crisis carcelaria, a la situación del departamento del Amazonas, a lo vivido por muchos de los profesionales y trabajadores de la salud a causa del hostigamiento, de la discriminación de la cual han sido objeto en el desarrollo de su actividad profesional. A través de audiencias públicas escucharon a varios sectores de la sociedad. En vista de la crisis económica, social y sanitaria producida por el COVID-19, realizamos 22 audiencias públicas desde el 1 de enero a mayo 9 del 2020, ejerciendo la función constitucional de diálogo permanente entre la sociedad y el Estado. Luego de las audiencias, desde la Comisión de Derechos Humanos se viene adelantando un seguimiento y control a las denuncias presentadas con el objetivo que desde las entidades del Estado se dé solución a las problemáticas planteadas. La creación de las regiones administrativas de planificación, la defensa de las ciénagas, fracking y regalías hicieron parte de los temas abordados por la Comisión de Ordenamiento Territorial. La Comisión de Ordenamiento Territorial realizó durante este periodo legislativo 29 sesiones, 19 de ellas virtuales y 10 presenciales. Ya hicimos el debate del control político, lo hicimos ante casi todas las carteras presidenciales en la defensa del tejido empresarial, de las MIPYMES y fundamentalmente de los empleos de Colombia. En temas de asociatividad, la Comisión aprobó la creación de la Región Administrativa y de Planeación de la Amazonía y la adhesión del departamento del Huila a la RAC Central. También creó 2 áreas metropolitanas, la del sur de Caldas y la de Antioquia. Porque este país se ha venido recentralizando y esa recentralización
contribuye grandemente a las desigualdades en el país, no más de eso. A partir del mes de marzo, los 11 senadores realizaron 19 sesiones virtuales, donde el tema principal fue la pandemia. Allí asistieron ministros, directores de instituciones del gobierno, representantes de las federaciones de departamentos, de ciudades capitales y de municipios. Al igual que representantes de los sectores económicos, de los sectores sociales y también representación de la sociedad civil, para evaluar, analizar y hacer propuestas frente a la pandemia COVID-19 en temas de salud, en temas sociales, en temas de educación, en temas de reactivación económica y medio ambiente. La comisión también se desplazó a la ciudad de Santa Marta para un debate de control político sobre la problemática ambiental de la Ciénaga Grande del Magdalena y la doble calzada Ciénaga-Barranquilla. El presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García Turbay, presentará este martes 14 de julio a partir de las 11 de la mañana la rendición de cuentas del trabajo legislativo realizado en la corporación. Se destacaron bajo su presidencia la aprobación de la cadena perpetua, Ley Jacobo, borrón y cuenta nueva en Datacrédito y Colombia libre de plomo, entre otros. En los 209 años de historia republicana, el senador García lideró 19 plenarias en medio de la virtualidad y logró que se aprobaran proyectos que respondieron a las necesidades sociales, sanitarias y económicas de los colombianos para enfrentar la pandemia. Los ciudadanos pueden enviar sus preguntas al correo rendiciondecuentas2020@senado.gov.co y ver la transmisión a través de Canal Congreso, en la cuenta oficial de YouTube y en la app Mi Senado. Martes 14 de julio, 11 de la mañana. Y gracias a una tutela, los mayores de 70 años están en igualdad de condiciones con el resto de los adultos del país en lo que tiene que ver con poder salir a la calle. El fallo generó voces a favor y en contra. Mientras se conoce el resultado de esta impugnación, el Senado sigue haciendo la invitación del autocuidado. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Como acertado calificaron algunos sectores el fallo de tutela que busca dar un trato igualitario a los adultos mayores en cuanto a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia en el país. La tutela que han ganado los adultos mayores nos parece que les devuelve sus derechos a la igualdad. No tienen por qué ser discriminados y tratados en forma diferente a los otros ciudadanos. También les devuelve su derecho a la movilidad. Para los senadores, el trato dado a los adultos mayores ha sido discriminatorio y no ha reconocido su capacidad para protegerse del coronavirus. Los trataron como si fueran minusválidos mentales y en ese sentido les violaron sus derechos democráticos. Los discriminaron de mala manera con el pretexto de que es que les iban a ayudar. No, a la gente no se le ayuda de esa manera. Otros sectores consideran que las medidas estipuladas por el gobierno solo buscan proteger la vida de los adultos mayores, pues según cifras del Instituto Nacional de Salud, el 48% de las muertes reportadas por este virus corresponde a personas mayores de 70 años. No hay un hecho de discriminación por la edad, no es discriminar a un grupo poblacional simplemente por el hecho de tener una edad determinada, es un tema de responsabilidad social y de corresponsabilidad. Otros aseguran que lo mejor sería llegar a un acuerdo con este grupo poblacional. Yo llamaría a que el gobierno retire la impugnación de la tutela y simplemente acentúe el trabajo de pedagogía. Es verdad del grave peligro de los mayores. España es el mejor ejemplo. Aunque el gobierno señaló que impugnará el fallo, se encuentra adelantando reuniones con representantes del grupo denominado La Rebelión de las Canas para construir una propuesta donde se defina el número de horas que pueden salir y se estipule hasta cuándo permanecerán en cuarentena.